El fútbol, tal y como lo conocemos ahora, tiene sus orígenes hace más de 150 años. Todo comenzó en 1855, cuando dos miembros de una sociedad de cricket, Nathaniel Creswell y William Prest, decidieron crear un deporte que pudiera funcionar durante el invierno y servirles como ejercicio en la estación más fría. Tomaron como semilla primaria un club de cricket, y durante los años siguientes, fueron experimentando hasta crear un deporte totalmente diferente al del bate y la pelota. La fundación del primer club oficial no se hizo esperar. Tan solo pasaron 2 años desde la práctica informal del nuevo deporte. En 1857, los pioneros, Nathaniel Creswell y William Prest, tuvieron que convencer a las personas más influyentes de Sheffield para poder legalizar y fundar el primer club de fútbol de la historia. El 24 de octubre de ese año, se redactó el acta fundacional de Sheffield Football Club y se celebró una reunión inaugural en Parkfield House en el suburbio de Hayfield. El primer campo de juego del club fue un invernadero situado en East Bank Road, propiedad del padre del primer presidente del club, Thomas Aslin Ward. Inicialmente, los primeros partidos enfrentaban a los miembros del club, y se distribuían por estado civil o estatus social, casados versus solteros o profesionales contra obreros, y se jugaban sin reglas oficiales. El 21 de octubre de 1858, se realizó una junta general de accionistas del club para elaborar y determinar un reglamento para el juego. Dicho código fue creado por Nathaniel Creswell y William Prest. Su publicación ocurrió un año después y fue denominado como Reglas de Sheffield. Durante este periodo, hasta la formación de la Football Association, FA, el desarrollo de los partidos en toda Inglaterra era diferente, debido a que cada institución practicaba el deporte de la pelota en función de sus propias normas. Las reglas de Sheffield eran muy diferentes al reglamento que hoy se utiliza. Por ejemplo, no existía fuera de juego, no se cobraba falta por empujar a los jugadores contrarios, y tocar el balón con las manos solo se marcaba como un tiro libre a favor del otro equipo. Sheffield FC inicialmente jugó al fútbol bajo las reglas de Sheffield y no adoptó oficialmente las reglas de la FA hasta 1878. En 1860 se formó un nuevo club en la ciudad de Sheffield. Este apareció con el nombre de Hallam Football Club. El 26 de diciembre de ese año, se disputó el primer partido de clubes oficiales de la historia, y culminó con un marcador 0-2 a favor del Sheffield FC. El encuentro se llevó a cabo en el campo del Hallam FC, el Sandygate Road. Campo vigente que es considerado el más antiguo de la historia. Los ancestros, como se les conoce, cosecharon su primer título en 1904, la FA Cup Amateur. Una competición creada exclusivamente para clubes amateur y a petición del Sheffield. En su palmarés, solo aparecen títulos a nivel amateur, siendo en 2010, la última copa adquirida, la Copa Senior de Sheffield y Ayamshire. El Sheffield FC lucen orgullosamente la Orden al Mérito que la FIFA le entregó en 2004, y que le honra como club más antiguo del mundo. Además, en 2007, para celebrar su aniversario 150, fue incluido en el Salón de la Fama del fútbol inglés. Ese mismo año, para continuar la celebración, se organizaron 3 partidos amistosos. Siendo el más trascendental, el juego contra el Inter de Milán, que se llevó a cabo en Bramall Lane y terminó con un marcador final 2-5 a favor de los italianos. Con el pasar de los años, muchos clubes florecieron dentro y fuera de Inglaterra, motivo que impulsó la legalización del profesionalismo del fútbol. A su vez, este hecho llevó lentamente a las sombras al Sheffield FC, club que fue perdiendo protagonismo al mantenerse en una estructura totalmente amateur. Hoy por hoy, sobrevive gracias al compromiso de sus pocos aficionados y a su herencia cultural.